Son las 11:05 de la mañana, empezamos Atlántico Noticias como cada día en directo y lo hacemos aquí. Las cumbres no abandonan este color que están viendo, el blanco provocado por la nieve que ha seguido cayendo las últimas horas, por ejemplo aquí en el Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. Esta imagen nos la ha cedido José Francisco, un trabajador del Gran Tecán. Ya desde principios de semana esa inestabilidad meteorológica había provocado estampas como esta, invernales en las cumbres de La Palma, pero ahora la cercanía de otra dana más ha vuelto a crear esa inestabilidad y a dejar esta estampa blanca. La Palma, El Hierro y La Gomera están ahora mismo en aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por precipitaciones. Bueno, y también en la provincia oriental, hoy tienen lo suyo. En Lanzarote y en Fuerteventura los cielos están cubiertos con temperaturas fresquitas hasta ahora. Por ejemplo, aquí en esta imagen que estamos viendo en el Cotillo, los termómetros pueden estar marcando esos 17 o 18 grados. Y también agua hoy en esta zona del archipiélago, porque en el aeropuerto de esta isla, en Fuerteventura, han registrado ya 15 litros por metro cuadrado en lo que va de día. Algo que también se espera en la provincia oriental es la entrada de calima. Así que ya ven un cóctel meteorológico interesante para terminar esta semana. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a estar muy pendientes del tiempo aquí en Canarias, pero también seguimos mirando inevitablemente a Turquía y a Siria, donde hace 105 horas comenzó una tragedia que no ha terminado y en la que ya han fallecido más de 21.000 personas. Desde el lunes hasta hoy, los equipos de emergencia turcos y sirios, pero también llegados de una decena de países, incluido España, han luchado sin descanso por rescatar a más supervivientes. Esta pasada madrugada incluso han encontrado al menos 4 personas con vida que habían pasado lunes, martes, miércoles y jueves atrapados bajo los escombros, sin moverse, sin luz y seguramente también sin alimentos. Las labores se centran ahora sobre todo en atender a los supervivientes, que se cuentan por más de 80.000 heridos y cientos de miles de afectados. Bueno, estamos pendientes de estos asuntos y también miramos a Nicaragua, donde la comunidad internacional sigue muy de cerca el nuevo giro de tuerca para la situación ya complicada que viven en ese país los opositores del régimen del presidente Daniel Ortega. Ahora, 222 personas han sido desterradas, como oyen, desterradas de Nicaragua, y se les ha quitado también la nacionalidad. Eran presos políticos de la dictadura sandinista y han sido mandados a Estados Unidos. Entre esas más de 200 personas se encuentran los 7 precandidatos en las últimas elecciones presidenciales que fueron arrestados antes incluso de poder llegar a esa cita electoral a finales del año 2021. Y hoy también vamos a profundizar en un tema al menos curioso, el miedo, sobre todo de los jóvenes, a hablar por teléfono, no a publicar contenidos en las redes, ahí no hay miedo, no tampoco a mandar mensajes por WhatsApp, se mandan muchos, pero sí ese miedo que en generaciones anteriores habíamos seguramente convertido en algo cotidiano, como es el simple hecho de realizar una llamada telefónica. Los jóvenes, los que se incorporan a la edad adulta, prefieren no llamar por teléfono, prefieren mandar mensajes o mandar audios de voz, que eso sí que lo hacen. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una de las simulaciones de los terremotos de la madrugada del día 6 que afectaron a Turquía y a Siria. Aquí lo están viendo, lo ha hecho una web especializada, Earth44, ahí lo están viendo, cada uno de esos puntos que ven cómo se van iluminando, cuanto mayor es la fuerza, son esos seísmos. La intensidad y la magnitud de esos terremotos han, como saben, provocado esa situación que estamos viviendo estos días. Ese día, el día 6 de enero, se registraron un total de 182 terremotos bajo superficie turca y otros 6 bajo la superficie de Siria, que fueron los países con mayor afectación. Por el momento se contabilizan más de 21.000 fallecidos y esos cerca de 80.000 heridos de los que les hemos hablado, y es de esperar que esa cifra, por desgracia, siga subiendo. En las provincias
turcas de Sanliurfa y Kilis, el gobierno ya ha dejado de buscar a los supervivientes entre los escombros. Las consecuencias son devastadoras y en estas imágenes que están viendo se aprecia bien el movimiento de las dos placas tectónicas que les hemos contado durante esta semana. Ayer ha sido de entre 2 y 3 metros. Vean cómo han quedado esas vías del tren en este lugar, el epicentro del terremoto. Esas vías completamente torcidas y desperdigadas por la zona. El servicio está suspendido, aunque los operarios ya trabajan para restablecerlo lo antes posible. Bueno, los terremotos de Turquía y de Siria se han convertido ya en la catástrofe natural más letal en la región en casi un siglo. El rescate de supervivientes sigue siendo ese principal objetivo y aunque la última hora es que en algunos lugares se ha parado esa búsqueda de supervivientes, sí que se siguen produciendo rescates de personas con vida. Estas son imágenes de Antioquía, en Turquía, donde los rescatistas han logrado poner a salvo a una mujer después de más de 80 horas atrapada. Ahí lo están viendo bajo los escombros. En Hatay, otra ciudad turca, también se ha obrado otro que podríamos calificar como milagro. Allí han conseguido rescatar a un niño de solo 3 años. El Parlamento turco ha aprobado ya el estado de emergencia durante 3 meses en las 10 provincias más afectadas. Los miles de rescatistas desplazados desde lugares de todo el mundo luchan contra reloj para encontrar supervivientes, aunque a nadie se le escapa que ha pasado el umbral de esas 72 horas de esperanza de hallar personas con vida. Se cumplen más de 105 en estos momentos desde que la tierra tembló en Turquía, después también lo hizo en Siria, como saben, una infinidad de diferentes terremotos de diferentes magnitudes en cara. Los supervivientes a la tragedia han pasado la noche a la intemperie por 4º día consecutivo. Bueno, a priori Turquía es el país que más ha sufrido esos seísmos y donde se encuentra la mayor parte de los fallecidos, pero la situación mucho más confusa está en Siria, país en guerra y con menos accesibilidad. Allí la ayuda ha tardado mucho más en llegar, aunque ya lo ha hecho el primer convoy con ayuda internacional a los territorios rebeldes. La labor es compleja y a todas las dificultades se añade también que hay zonas del país que sufren inundaciones. Un convoy de la ONU con ayuda humanitaria cruza la frontera turca y entra en la zona controlada por la oposición en el noroeste de Siria. Es la primera asistencia externa que llega a esta zona desde que se produjeran los terremotos. La lluvia, unida a la crecida de los ríos, están complicando las tareas de rescate. Varias aldeas están inundadas y las máquinas trabajan en retirar los escombros y el lodo. Las agujas del reloj corren en contra. Superadas las 90 horas, los cascos blancos siguen tratando de localizar supervivientes. En Jandaris, los rescatistas excavan con sus propias manos hasta llegar a estos niños, a los que logran sacar con vida. Los hay que, como Al-Waka, lleva 4 días esperando noticias. En el caso de Atra, se ha desplazado a la frontera para comprobar si sus hermanos están entre los fallecidos. Y mientras, los cadáveres en bolsas se apilan en fosas comunes. Bueno, Osman Safak es guía turístico en Turquía y el lunes pasado estaba en el sur del país donde se registró el epicentro ese día del terremoto. Buenos días, gracias por atendernos. Muchas gracias, señor. Saludos desde Turquía, un país triste. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Bueno, como acabo de comentar, estaba justo en el lugar donde se produjo el terremoto. ¿Cómo viviste esos minutos y sobre todo también las horas posteriores para intentar escapar de esa zona del país? Sí, señor. Estuve en la zona afectada en Gaziantep, sur de Turquía. Estábamos en la excursión experimental solamente para los guías y también no tenemos, ya siempre tenemos mala noticia, pero a pesar de todo, Turquía es un país capaz de superarlo. Y en Adıyaman teníamos un grupo como guía, estaban bajo los escombros, 27 de ellos fallecieron, pero el momento horrible para nosotros. Compañeros tuyos que sí que desaparecieron, han sido, bueno, están entre los desaparecidos por culpa del terremoto.
Sí, señor. Nosotros estuvimos en Gaziantep, pero otro grupo estuvo en Adiamán, Mm, mm. otra ciudad. Han pasado, pues como estamos hablando, más de 100 horas desde entonces. Me imagino que habrán sido horas muy tristes para todos ustedes, pues, las personas que estaban allí, pero bueno, en general para las personas de todo el país. ¿Cómo has vivido esas horas y cómo ves ahora mirando por televisión las imágenes del lugar donde apenas hace 4 días estabas tú? Señor, desde 4 días todos los equipos de rescate están trabajando y rescatando sin parar. Muchas gracias a España también. Ustedes eran uno de los primeros que nos mandaron el primer equipo. Muchas gracias, y también otros países nos han mandado otro equipo de rescate como El Salvador, México, de los otros países. Están trabajando sin parar. Ujú. ¿Qué noticias le llegan a ustedes? ¿Qué dice el gobierno? ¿Que se piensa ya en la reconstrucción, en la atención también a los heridos? Señor, como siempre, nosotros confiamos en nuestro gobierno. Inmediatamente ellos van a superar todo y van a ayudar a los heridos también. Y también como Turquía, mi pueblo, nosotros vamos a ayudar a todos los heridos. Ahora mismo también, aparte de heridos, hay muchísimas personas que se han quedado sin casa. No sé si conoces a gente en la zona que esté pasando por esta situación que están viviendo. Señor, de otros países también, ellos mandan ayuda o recursos para que ellos vivan en algunos lugares. Y también en próximo, ellos van a reconstruir sus casas. Como siempre, confiamos en nuestro gobierno. Ellos van a reconstruir la casa, la herida, como siempre. Ujú. Me imagino que tu actividad como guía turístico, el turismo en general en Turquía ahora se habrá parado. ¿Qué perspectivas tienes para los próximos meses? Desde ahora no sabemos nada porque nosotros no pensamos nada excepto el terremoto. Ahora el terremoto, los heridos, es más importante que todo, señor. No pensamos turismo ahora. Ujú. Y por último, la situación que está viviendo Turquía, bueno, esta zona sur del país se traslada a todo el territorio. ¿En qué situación se encuentran ustedes ahora mismo en la ciudad en la que tú te encuentras? Me dices que están mirando al terremoto, que están pendientes de todo lo que ocurrió en el sur del país, pero bueno, ¿qué perspectivas tienen ustedes para los próximos días? ¿Cómo se están encontrando? Hasta que nosotros encontremos último herido y fallecido, nosotros no vamos a parar. Yo estuve en Gaziantep, pero salimos de ciudad. Estábamos durmiendo en la habitación con mi amigo y salimos de ciudad. El viaje duró más de 20 horas, pero nosotros llegamos a Ankara. Ahora les saludando desde Ankara, de mi país, de ciudad. Pero mis amigos, organizaciones civiles están organizando todo, manejando todo, y otros países extranjeros están haciendo donaciones para nosotros. Muchas gracias a todos que hacen donaciones. Ujú. Pues, Osman, muchas gracias por habernos atendido. Imaginamos que habrá sido duro ese trayecto, como nos acabas de contar, de 20 horas desde la zona del terremoto hasta Ankara, pero bueno, nos alegramos que por lo menos tú estés ahí en Ankara a salvo, y mucho ánimo para lo que queda. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Osman. Saludos a los españoles. Un saludo. Bueno, seguimos mirando a otro lugar del mundo. En las últimas horas la atención internacional también se ha fijado en Nicaragua. Hace ya meses que muchas voces denunciaron esa represión del presidente Daniel Ortega contra los opositores. Según muchas ONG, se les persigue desde el año 2018. En las últimas horas el régimen ha desterrado y quitado la nacionalidad a más de 200 personas, aunque algunas figuras muy relevantes como el obispo Rolando Álvarez permanecen todavía en ese país. En este hotel, a unos 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Dulles, que sirve a la ciudad de Washington, se encuentran los más de 200 individuos liberados por el régimen de Daniel Ortega. Fueron traídos hasta aquí y algunos de ellos, como por ejemplo el ex candidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien se encontraba encarcelado y quien estuvo en el vuelo, dio algunas impresiones sobre lo que fueron las condiciones de reclusión en las que estuvo. Dijo que estuvo con medidas máximas de seguridad, totalmente aislado. Dijo que no tenían claridad de ningún momento de que los iban a montar en un avión y a traer hasta acá, hasta Washington, que de hecho no sabían que los iban a despojar, que no les dieron la alternativa, que no sabían que los iban a despojar de la ciudadanía nicaragüense, que fue hasta el momento en el que los montaron en el avión que se pudieron enterar que serían
despojados de la ciudadanía, que él dice es una decisión ilegítima naturalmente por parte del régimen de Daniel Ortega. Aseguró que hubo unos cuantos individuos que decidieron quedarse en territorio nicaragüense, como por ejemplo Monseñor Rolando Álvarez, pero también dio más detalles sobre lo que fueron esos momentos de liberación y también la determinación del régimen de liberarlos. Escuchemos. Han sido, en el caso mío personal, 20 meses, el día de ayer cumplimos 20 meses, 1 año y 8 meses de estar en las rejas, una máxima seguridad, una cárcel de máxima seguridad, con condiciones muy deplorables y lo más importante de todo, que fuimos víctimas de una enorme injusticia. En Perú continúan las protestas donde el bloqueo de carreteras sigue condicionando la llegada de alimentos y suministros, lo que aumenta también la tensión entre los propios peruanos. De hecho, esto que ven es una pelea que se produjo en Cusco. El motivo de esa riña es poder hacerse con una bombona de gas que comienza a escasear. Las autoridades de la región reclaman a los manifestantes que dejen de bloquear las vías, ya que esto hace que comiencen a escasear, como les decimos, algunos productos de primera necesidad. La indignación también de los migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos. Un rumor que se abría las puertas en Canadá empujaba a un grupo a caminar hacia la frontera. Vean. Mucha gente duerme en la calle, hay quienes corren con suerte que tienen trabajo. Los agentes de migración te dicen, no hay permiso para nadie. Ya tú ves cómo trabajas, ya tú ves cómo te solucionas, si te agarramos en la calle, te deportamos. La gente entró en desesperación, se corrieron los rumores de que llegaban buses para subirte a Canadá. No hay razón, no hay nada y uno está como que en shock. Bueno, como escuchan, desesperación una vez que se dieron cuenta de que no era cierto. El movimiento de migrantes hacia la frontera de Estados Unidos se produce cuando los funcionarios de la ciudad de Nueva York están ayudando a reubicar a un número creciente de inmigrantes que están siendo transportados en autobús, en guagua, desde la frontera canadiense para buscar asilo allí, en Nueva York. Muchos migrantes han estado atrapados en Ciudad Juárez durante semanas, incluso meses, esperando ser preseleccionados para una cita en los Estados Unidos para intentar solicitar asilo. La Unión Europea, según anunció la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llegó anoche al acuerdo de tomar decisiones para acelerar la expulsión de migrantes en situación irregular. Hoy, solo el 21% de las órdenes se llevan a cabo y destinan más de fondos para proteger también a las fronteras, es lo que quiere la Comisión. No ha habido unanimidad en todo, pero como por ejemplo en la construcción de vallas y alambradas en las fronteras terrestres. De ahí que también haya habido un llamamiento a los países a no ir cada uno por su cuenta en materia migratoria. Y tras su paso por Reino Unido y también por Francia, el presidente de Ucrania asistió este jueves a Bruselas. Allí, además de impulsar su candidatura para adherirse a la Unión Europea, Zelensky insistió con los líderes europeos en la necesidad de contar con aviones de combate para hacer frente a Rusia. Este rotundo no de Joe Biden al envío de aviones de combate a Ucrania no parece haber frenado las aspiraciones de Zelensky a poder contar con ellos. En su segunda salida al exterior desde el inicio de la guerra, este miércoles volvía a solicitar esos cazas ante el Parlamento británico. Misma petición trasladaba también al presidente francés y el canciller alemán en su visita a París. Y este jueves volvía a reclamarlos ante los líderes de la Unión Europea durante el Consejo Europeo Extraordinario celebrado en Bruselas. Algunos líderes europeos ya están dispuestos a darnos las armas necesarias, incluidos los aviones. Ahora quiero seguir llegando a acuerdos, aseguraba el líder ucraniano. Las próximas semanas y meses serán decisivos y por ello no es momento de temblar. Es hora de seguir siendo racionales y desplegar el máximo apoyo, le respondía el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Tras la foto de familia, el presidente ucraniano ha mantenido este jueves múltiples encuentros con los líderes europeos en donde les ha expuesto sus necesidades. La más importante, contar con los cazas. España se compromete a estudiar la petición de Zelensky. Vamos evidentemente a estudiar todas estas cuestiones planteadas por el presidente Zelensky, pero insisto, sobre todo coordinación entre aliados y unidad, que es la principal fortaleza que tenemos frente a Rusia.
En la misma línea se posiciona Polonia. Solo podemos actuar dentro de toda la formación de la OTAN. Si se toma tal decisión, no seremos los primeros en entregar aviones, pero responderemos positivamente, aseguraba el primer ministro polaco. No quiero descartar nada en esta etapa, decía la primera ministra de Finlandia. Tampoco se cierra a ello su homólogo holandés, siempre y cuando sea consensuado con la Alianza Atlántica. Y para lograr ese consenso, algunos tendrían que cambiar de criterio. Pues mientras tanto, en suelo ucraniano, las tropas de Putin continúan su avance hacia Bakhmut, una ciudad estratégica situada en la región oriental del Donetsk, algo que está provocando la huida de población, ellos también, cercana a los enfrentamientos. Las autoridades ucranianas afirman que continúan aumentando los bombardeos rusos en algunas zonas de la región de Kharkov y Gerson y denuncian que misiles rusos han cruzado los espacios aéreos de Rumanía y también de Moldavia. Bueno, un nuevo informe asegura que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, autorizó usar misiles para derribar el vuelo de Malaysia Airlines, recordarán, en el año 2014 cuando sobrevolaba Ucrania. Un documento realizado por fiscales internacionales aseguran que han encontrado indicaciones sólidas de una llamada telefónica para demostrarlo, pero aún así siguen sin ser suficientes para culpar y condenar a Putin. La aeronave fue derribada por misiles rusos, de eso no hay duda, cuando se encontraba al este de Ucrania, rumbo a Kuala Lumpur. 298 personas murieron en aquel siniestro. Y por su parte, el Kremlin acusa a Estados Unidos de estar detrás de la rotura del gasoducto Nord Stream. De esta forma, Rusia se acoge a unas informaciones publicadas por un periodista que, sin desvelar fuentes, afirma que esta tubería fue destruida en una operación militar norteamericana con la colaboración también de Noruega. La Casa Blanca asegura que son totalmente falsas esas acusaciones y que son auténtica ciencia ficción, dice el gobierno estadounidense. El noruego, en cambio, ha dicho que las informaciones son absurdas. Y Estados Unidos también ha afirmado que hasta 4 globos chinos podrían haber sobrevolado su territorio. El portavoz del Pentágono asegura que la aeronave derribada a finales de enero no tenía fines civiles. La información recabada en el globo chino está siendo compartida con 40 países socios de Estados Unidos y, según Anthony Blinken, los Estados Unidos creen que el sistema de vigilancia es global, que hay varios globos en todo el mundo y China ha respondido negando todas las acusaciones e insistiendo en que avisó a las autoridades del paso de su globo. Bueno, nos fijamos ahora en Corea del Norte. No es la primera vez que aquel régimen alaba sus logros militares en un vídeo, vamos a llamarlo promocional, lo van a ver enseguida. En otra ocasión vimos celebrar con júbilo el lanzamiento de grandes misiles y ahora les toca festejar el 75 aniversario de la fundación de su ejército y lo hacen de esta forma, vean. 청청마다 가슴마다 빛내려 파도쳐 흘러갑니다. 일시몰골들이 이 밤의 유독한 광채 속에 무적의 분상으로 안겨오는 이 시각, 꽃 자랑스러운 총대 심장굴에서 목소리로 울리는 신념의 외침, 경축의 광장의 미아리칭이다. 강중앙의 혁명사랑은 우리의 핏줄기. 백배해진 강군의 무게, 천하에 우리치는 강군의
Otra cosa no, pero con paso firme avanza seguro ese ejército. Bueno, vamos ahora hasta el continente africano porque Médicos Sin Fronteras ha suspendido sus operaciones en el noroeste de Burkina Faso tras el asesinato de 2 de sus trabajadores. El ataque se produjo cuando hombres armados dispararon contra uno de sus coches que estaba claramente identificado. El vehículo viajaba, en su interior viajaban 4 empleados, 2 de ellos, como decimos, fallecieron a causa de los disparos y los otros 2 sí que lograron huir del lugar, mientras desde el Congo también nos llega otro tiroteo, esta vez del grupo rebelde conocido como M23. Esto empuja a la población a huir de la región por el miedo a que esta situación de inseguridad y violencia continúe prolongándose en el tiempo. Según la ONU, más de medio millón de congoleños han abandonado sus hogares por el temor. La Organización de Naciones Unidas además ha agregado que no escatimará esfuerzos para que los autores de este acto sean llevados ante la justicia. Con estas imágenes lo dejamos por ahora, vamos unos minutos a publicidad, pero volvemos enseguida con más información aquí en Atlántico Noticias. No se muevan, hasta ahora. Las 11:33, seguimos en directo en Atlántico Noticias y seguimos mirando a Turquía, donde más de 21.000 personas han fallecido ya por los terremotos de esta semana. Turquía ya ha ordenado dejar de buscar supervivientes en algunas ciudades, pero siguen llegando historias que rompen el corazón. Este equipo de rescate que van a ver salva a un niño que había quedado atrapado entre los escombros de la ciudad turca de Kahramanmaraş. Labores que realizan en condiciones extremas. En las imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa se ve a los trabajadores, ahí lo tienen, entrando en espacios muy pequeños y salvando a niños como este que tienen ahí. Esa es una de las historias que da ánimos para seguir buscando desaparecidos cuando comienzan a desvanecerse, eso sí, las esperanzas de encontrar supervivientes. Y este superviviente que van a ver tiene solo 10 días de vida y los últimos 4 los ha pasado prácticamente la mitad de su vida bajo los escombros. Le ha rescatado un equipo llegado desde Estambul que se llama Yagiz y ha vuelto a nacer también. Ha renacido su madre, que también por suerte sobrevivió al derrumbe y a la que se espera que pueda ser rescatada muy pronto. Bueno, la llaman la generación muda. Son jóvenes que apenas llaman por teléfono porque prefieren otras fórmulas de comunicación. Casi el 98% de las personas que hoy tienen entre 14 y 24 años se decanta por las aplicaciones de mensajería para comunicarse con sus familiares y con sus amigos. Y atención, porque las llamadas familiares son las que más se evitan. Bueno, Julio García es experto en comunicación y lenguaje de la Fundación Casa Verde. Las llamadas telefónicas generan ansiedad entre los jóvenes, ¿verdad, Julio? Así es, Antonio, y espectadores de Televisión Canaria. Se genera en ellos una ansiedad tremenda. El 80% de las personas que reciben una llamada, siendo muy jóvenes, pues piensan que es intromisión. Pero yo creo que esto está propiciado porque como hablan tan poco por teléfono, se comunican a través de chat, escriben un mensaje o un audio, pero en una versión telefónica. Y ese es el gran problema. Lo cierto es que yo lo estaba pensando antes, nosotros los que somos un poquito mayores sí que nos hemos acostumbrado, incluso cuando éramos más jóvenes es que no había ni siquiera teléfonos móviles, entonces teníamos que llamar permanentemente. Eso ellos no lo han tenido, esa parte de tener que llamar desde los fijos o tener que hacer llamadas antes que recurrir a otras vías no lo han percibido. ¿No será que las nuevas formas de comunicación son estas y no las nuestras? Bueno, yo creo, Antonio, efectivamente, lo ideal es hacer un balance y a 50, 60% las ventajas, utilizar las ventajas que tiene el online a través de un chat o a través de un audio, que ganamos tiempo con respecto a la llamada telefónica. Antiguamente, hace años, perdíamos muchísimo tiempo en el teléfono y no se trata de... Se trata del teléfono, utilizarlo en la medida justa y se trata de aprovechar las nuevas herramientas online, las redes sociales, los chats, porque esto ha venido para quedarse y yo diría que hay que buscar el equilibrio. Utilizarlo en un momento determinado para no perder, para que los jóvenes no pierdan el poder de la palabra, de la comunicación, de la conversación, pero a la vez utilizo las ventajas que me brinda Internet porque eso me da
y rapidez. Yo diría que hay que hacer compatible una cosa con la otra, pero sin perder las habilidades de comunicación verbal, la palabra, la llamada de teléfono y el diálogo. Yo le daría, además, le voy a dar la vuelta a esto porque estamos hablando de los jóvenes, pero yo creo que ya tenemos que hacer un llamamiento, un grito un aplauso para todos nosotros, las anteriores generaciones, que no solo no utilizamos la mensajería porque no existía, sino que nos atrevíamos incluso a coger el teléfono fijo y llamar a la casa de la persona, de la novia, del novio, con el riesgo de que nos saliera el padre en el teléfono, la madre, y pasar ese momento de ansiedad. Ellos no lo están viviendo, pero bueno, un aplauso también para nosotros y lo que vivimos nosotros en aquella época. Sí. Así sí, era difícil, decía, porque a ver quién me lo coge. ¿Os acordáis de la frase, señores oyentes de Televisión Canaria, Antonio? A ver quién me lo coge. Voy a llamar a Carmen, a ver quién me lo coge. O sea, siempre tenías el riesgo. Y ahora tú no llamas a una casa, llamas a un número, llamas a una persona. Es la diferencia, ¿no? Entonces, hay que buscar ese punto medio para que ni sea intromisión, pero que a la vez sirva para que la comunicación sea muy fluida. Yo diría y daría algunos consejos, si te parece, luego al final muy breves, para agilizar esa comunicación. Y yo diría, sobre todo, que hagamos compatible el mensaje, la palabra, el que yo te diga hola, buenos días, en un tono determinado, eso nunca va a subirse por un mensaje escrito ni por un chat. Lo que ocurre es que a los jóvenes les resulta mucho más sencillo escribir, volver a releer, porque no les genera la inseguridad del directo, como estamos haciendo ahora. Lo que sale, sale. Pues en una llamada telefónica es igual. Claro. ¿Cuáles son esos consejos? Venga, vamos a por ellos. Venga. Yo diría como una especie de juegos que podemos practicar todos juntos este fin de semana. Y es practicar con un amigo un tema concreto, cada uno ejerce un rol, imagínate el rol de jefe y el rol de empleado, y hacer una conversación donde nos tapamos los ojos para que parezca que es de teléfono sin vídeo y cada uno hable 15-20 segundos. Hola, ¿qué te parece el trabajo realizado hoy? Bom, bom, bom. Se realiza, se graba y luego uno se escucha, que seguramente no se va a gustar nada, se va a odiar mucho, pero bueno, eso va a hacer que mejor. Eso por un lado. Y luego el juego de las llamadas de teléfono, que consiste en que nos reunimos en casa 4 o 5 personas de la familia, nos colocamos un antifazo, unas gafas oscuras y simulamos una llamada de teléfono donde se habla de qué vas a hacer el fin de semana. Y cada uno, 10-15 segundos, dice lo que va a hacer. Se graba y se comenta después. Pues esto nos va a servir mucho. Bien. Y lo último, aparte de estos consejos que esperemos que este fin de semana ya la gente lo empiece a poner en práctica, no quiero que nos despidamos sin hablar del terror que supone ahora esos podcasts que nos envían, esos audios grabados por WhatsApp que duran minutos y minutos. Yo no sé si es una cuestión incluso de pensar que mi tiempo, si yo grabo un audio de WhatsApp, que mi tiempo es más valioso que la persona que lo va a escuchar, pero es que para que me graben un audio prefiero que me envíen un mensaje, o mejor dicho, que me llamen y si no que me envíen un mensaje, ¿no? Claro, el mensaje breve, si esto son códigos de comunicación, ya sea el audio, que sea muy breve, muy concentrado, y la llamada también. Había que dar unas pautas, y es que hay que dar frases y cortas, como si fuéramos periodistas dando titulares. No hay que enrollarse más de la cuenta, hay que condensar la información. Y hay que utilizar esto para esa llamada, para ese contacto, para esa conversación, pero intentando concentrar, sin enrollarse más de la cuenta, yendo al grano. Muy bien. Pues Julio García, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Nos quedamos con todos esos consejos. Un placer estar con vosotros. Saludos a los espectadores de Televisión Canaria. Gracias. Gracias. Y lo empezaremos a explicar seguramente también este primer fin de semana. Bueno, aquí en nuestro país, en España, desde hoy mismo el Ministerio de Interior informará a las mujeres de que denuncien por violencia machista si el denunciado tiene antecedentes. No será un aviso automático, debe existir esa denuncia y solo en los casos en los que haya riesgo alto o extremo. Más de 61.000 agresores fichados tienen 2 o más denuncias previas y son los que denominan agresores persistentes y más proclives a quebrantar las medidas judiciales. Más de 61.000 agresores tienen esas características ahora y a las mujeres, repetimos, a las que denuncien se les va a informar de si sus agresores tienen denuncias previas o no. Y en medio de grandes tensiones entre los socios del Gobierno por la ley del solo sí es sí, ayer se aprobó la ley del bienestar animal en el Congreso, que no ha estado exenta de polémica también entre socialistas y miembros de Unidas Podemos, porque la ley se ha aprobado sin incluir a los perros de casa, lo que ha supuesto también un motivo de disputa entre los socios del Ejecutivo.
La ley de bienestar animal llega para evitar algunas formas de maltrato. En el caso de los perros, por ejemplo, se prohíbe el sacrificio, su venta en tiendas y la cría indiscriminada. Así, los dueños estarán obligados a garantizar que viven en buenas condiciones. Todo un avance, además, para evitar su abandono. Si no fuera porque no se protege a una de las razas más castigadas. Estamos hablando que tenemos muchísimos perros que derivan de la caza, que están abandonados y que son maltratados. Muestra de ello la cantidad de galgos rescatados así, con claros signos de desnutrición y heridas, sin comida y sin apenas poder moverse. Que lo único que hace es aportar 6.500 millones de euros que gestiona y se genera el propio sector, que crea 200.000 puestos de trabajo. Cifras positivas para el sector, pero hay más, porque en 2019, por ejemplo, de los 9.000 perros recogidos en nuestro país por las protectoras, 5.500 eran galgos. Y es que el fin de la temporada de caza es la segunda causa de abandono en España. No hay cultura del galgo como perro de compañía en nuestro país por ahora. En este sentido, protectoras como esta dicen recibir más llamadas. En un 90% son en el extranjero, Francia, Alemania, Italia, pero la verdad que trabajamos pues con el resto de Europa. Esta americana acude al refugio como voluntaria, dice, para trabajar con una raza inteligente, cariñosa y sensible, pero que de momento queda excluida de estar amparada por la ley. Vamos a hablar de este asunto con Pascual Calabuch, que es biólogo y veterinario responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira, en la isla de Gran Canarias. Tenemos, como han visto en esta información de nuestra compañera Isiar Pérez, opiniones para todos los gustos con esta ley. Hay gente que la valora de una forma, hay veterinarios, hay políticos que incluso en el seno de esa formación de gobierno en España, pues los socialistas opinan de una forma, en Unidas Podemos opinan de otra. Hemos escuchado durante el día de hoy también en el Buenos Días Canarias opiniones de veterinarios que valoran una parte de esa ley pero critican otra parte. Queríamos también tener la opinión eso de Pascual Calabuch desde este Centro de Recuperación en Gran Canaria, en Tafira, pero bueno, intentaremos recuperar esa conexión porque me informan de que no está preparado Pascual Calabuch, nos ha fallado esa comunicación vía Skype con Gran Canaria. Vamos con otro asunto. ¿Se imaginan una máquina expendedora que en lugar de chocolate o dulces o snacks salados contenga carne de ballena en su interior? Una empresa de Japón ha apostado por este negocio y ya va para su tercera tienda. Su objetivo, dicen, es impulsar la demanda de un producto castigado por los ecologistas. No es una máquina expendedora al uso. En su interior conserva sashimi, filete y tocino. Todo de ballena. Es la propuesta de una empresa de Japón para impulsar el consumo de este cetáceo. Señalan su alto contenido en proteínas y su baja huella de carbono en comparación con otras carnes. Los principales supermercados no se ocupan de las ballenas porque están siendo acosados por grupos contra la caza. Nosotros estamos abriendo tiendas con la idea de que la gente que le guste la carne pueda comerla, cuenta el presidente de la empresa durante la inauguración de la tercera tienda en Tokio. Me recuerda a la infancia. Muchos japoneses crecimos comiendo carne de ballena, cuenta este jubilado de 80 años. No me desviaría de mi camino para venir a comprarla, suelo comer pollo, dice esta trabajadora de atención al cliente. Los ecologistas afirman que la promoción de la carne de ballena es un intento desesperado de reavivar el interés por un negocio en crisis. La mayoría de los japoneses nunca la han probado, así que ¿cómo se puede considerar una cultura nacional si nadie participa realmente en ella?, afirma Catherine Matthews, responsable de la política para la conservación de ballenas y delfines. Polémicas al margen, el negocio parece estar dando sus frutos. Esta ballenera japonesa cuenta ya con 4 tiendas y su objetivo, dicen, es abrir 100 por todo el país. Bueno, son las 11:46. Dentro de 14 minutos empieza aquí en Televisión Canaria Ponte al Día. Vámonos al plató con los compañeros Wendy, Pedro. ¿Qué nos cuentan hoy?
¿Qué tal? Buenos días, Hola, Antonio. ¿qué tal? Buenos días, Antonio. Bueno, a las puertas de este fin de semana, pues queremos también poner el foco en el tiempo. Vamos a hablarles de meteorología porque se han activado los avisos por intensas precipitaciones en la isla de La Gomera, del Hierro y de La Palma. Especialmente en la isla de La Gomera ya se han superado los 42 litros por metro cuadrado. Se espera que siga lloviendo con especial intensidad a lo largo de la jornada, pero nosotros vamos a actualizar los datos de la previsión, no solo del día de hoy, sino de todo el fin de semana con nuestro compañero Adrián Cordero, pero hoy obviamente vamos a tratar más asuntos. Claro que sí, porque la ley de bienestar animal que se aprobaba ayer en el Congreso está levantando ampollas, sobre todo por la situación en la que quedan los perros de casa. Fíjense que en Canarias hay aproximadamente unas 13.400 licencias de todo tipo y muchos cazadores utilizan este tipo de canes para su actividad cinegética. Hoy vamos a abordar este asunto con ellos, con los cazadores y también con animalistas. Y hoy también aquí en Ponte al Día, vaya semana complicada esta que terminamos hoy, tenemos que lamentar el fallecimiento, de ahí ya la ven, de Hilda Siberio, una tinerfeña que nos enseñó una verdadera lección de vida, nos enseñó precisamente que el humor, que una sonrisa pueden ser la mejor medicina para afrontar los obstáculos en esta vida, en este camino que es la vida. Hoy vamos a rendir nuestro pequeño y humilde homenaje a esta tinerfeña que se hizo muy conocida a través de las redes sociales y vaya por delante nuestro más sincero apoyo, abrazo y condolencias a sus amigos y familiares. Todo esto y más, ya saben, a partir de las 12 en punto, aquí en directo en Televisión Canaria, arranca Ponte al Día. Les esperamos y buen fin de semana. Antonio. Buen fin de semana, compañeros. Nos vemos enseguida aquí. Bueno, recuperamos esa conexión con Pascual Calabuch. Buenos días. Yeah. Bueno, estábamos hablando precisamente de esa nueva ley animal. ¿Qué opinión les merece a ustedes desde el punto de vista de la biología, de la veterinaria, desde el centro de recuperación en que usted trabaja? Pues un esperpento. Ya lo he comunicado reiteradas veces, no solo yo, sino la Asociación Colegial Veterinaria, las asociaciones de biólogos, colegios oficiales de biólogos, desde el propio Consejo de Estado. Ahí no se ha contado para nada con los especialistas que entendemos de naturaleza, de conservación y de muchas otras cuestiones claves en esta ley. Y entonces saldrá pues lo que está saliendo con este tipo de leyes populistas y realizadas sin criterios técnicos rigurosos. ¿Cuáles podrían ser las principales carencias? Bueno, es tan disparatado todo. Esta ley ha sido realizada por una persona que no tiene ni idea de animal. Esto es un chiringuito más de los muchos al uso que están existiendo hoy en día, en los cuales se le encarga a alguien, se le paga un sueldazo y ese alguien, ¿qué le avala? ¿Qué estudios tiene esa persona para haber hecho lo que ha hecho? Pues ninguno. Así sale disparates como la de la ley del sí es sí, que mira los frutos que está dando, y esta pues de vaticino pues un batacazo similar. Pero ¿en qué tenemos que fijarnos de esta ley para ver que no está cumpliendo, por ejemplo, con los criterios que ustedes defienden? Es un global, es un montón de cosas. Es una ley que no hay por dónde cogerla. Te pongo, por ejemplo, lo de los gatos. O sea, ahora se deja a las especies endémicas, en el caso de las islas, a merced de la depredación de los gatos y no puedes hacer nada. Si te pones a coger gatos, no puedes, te lo tienen prohibido. Si capturaras gatos y quisieras gestionar con un gato salvaje de verdad, con una fiera corrupia como son los gatos que nunca han estado en contacto con personas, ¿a dónde los llevas? ¿Dónde los pones? Si los sacrificas, estás incumpliendo la ley, te puedes meter en la cárcel, con lo cual no lo harás. Ninguna administración encargará eso, con lo cual dejamos a un montón de especies al albor de que los gatos medren y a la larga pues tendremos en nuestras islas, por lo menos en Gran Canaria, muchísimos rabogatos, muchísimos gatos, muchísimas culebras de California, pero vamos a ir a buscar un lagarto y no lo vamos a ver. Vamos a ir a buscar un pinzón azul y quizás no lo vamos a ver, pero tendremos unos gatitos muy bonitos andando por ahí por el campo, mirándote con ojitos redonditos y haciendo miau, que es lo que te contestan algunos de los animalistas. Ya está bien, pongámonos serios porque estamos hablando de cosas realmente serias. Y esto lo han dicho todas las asociaciones ecologistas que hay en el país. La ley están en contra de ella hasta asociaciones como ECUO, como Los Verdes. O sea, gente que no tiene, vinculación ninguna con partidos, nada de lo que existe ahora de la bronca entre partidos, ¿no? Sencillamente tienen
Desde luego, ¿Sí? como decía, desde luego que ha quedado mucha controversia. Nos quedamos prácticamente sin tiempo, antes falló la conexión, pero intentaremos hablar con usted también la próxima semana sobre este y otros asuntos. Pascual Calabuch, muchas gracias por habernos atendido. Bueno, encantado por mi parte. Gracias. Bueno, hoy estamos muy pendientes del tiempo que se presenta inestable para este fin de semana. Desde la tarde del jueves, de ayer, comenzaba a nevar una vez más en las cumbres de La Palma. Ya acaba de estar nuestra compañera Magali Cáceres. Cuéntanos cómo está la situación. Con esta estampa totalmente invernal, ha vuelto a amanecer las cumbres de la isla de La Palma. En el entorno del Instituto Astrofísico de Canarias, en el punto más alto de la isla, se han registrado hasta capas de nieve que llegan a superar los 4 centímetros de espesor. Pero la gran mayoría de esta carretera de montaña está con placas de hielo. Por eso, el Cabildo de La Palma ha procedido durante esta mañana al cierre del punto kilométrico desde el 25 en el Pico de la Nieve y hasta el 37, que es la residencia del Roque de los Muchachos. No se cierra en vano, la carretera está en malas condiciones, se registran varias capas de hielo y también numerosos desprendimientos que llegan a atravesar toda la calzada. Por eso se llama a la precaución. No es momento para poder acceder a las cumbres de la isla de La Palma. Se puede disfrutar de diferentes imágenes que nos llegan a través de las redes sociales. Aquí las hemos estado viendo a lo largo de toda la mañana. Son imágenes, sobre todo, de ese entorno del Instituto Astrofísico de Canarias, donde la nevada estuvo presente durante toda la madrugada y también durante estas primeras horas del día, porque continúan las lloviznas que se convertirán irremediablemente en hielo o nieve. Gracias, Magali. Impresionante esas imágenes de las cumbres de La Palma. En Gran Canaria también continúa el frío y la cumbre de esa isla se ha cubierto de un manto blanco por el hielo y el agua nieve que ha caído. El Cabildo pide precaución al circular en esas carreteras. De hecho, Rubén Castellano, algunos accesos incluso estuvieron cortados, pero ya se han reabierto, ¿verdad? Sí, carreteras cerradas a primera hora de la mañana por esas placas de hielo en la calzada que se producía porque anoche se registraba 1 grado de temperatura en esta zona del Pico de las Nieves y que se producía pues placas de hielo en la calzada. En concreto la 134 y la 135 estuvieron cerradas, pero ya se ha ido derritiendo, por lo que ya han abierto esas carreteras. Todavía queda esta imagen que se producía por las bajas temperaturas y los efectos de la dana, esa agua-nieve, que esa primera nevada del año, podríamos decir, en Gran Canaria. Durante la madrugada se rozó ese grado de temperatura y se superaron los 6 litros por metro cuadrado en esta zona, que también ha provocado pequeños desprendimientos por el camino, aunque nada que haya previsto cortar las carreteras. Carreteras abiertas pero con precaución, como decías, porque todavía están mojadas y con algo de hielo. De hecho, algún turista, algún visitante se ha visto algún pequeño resbalón por el camino. Gracias, Rubén. Bueno, ya lo adelantamos el otro día. Pese al frío del mes de enero, ha sido el mes de enero un mes de media más cálido de lo que se esperaba. Saludamos ya a Emilia González, que nos va a aclarar qué ha ocurrido en ese mes de enero, porque la gente dice, oye, un invierno más frío, el infierno más frío que he vivido, pero resulta que el mes de enero ha sido más cálido de lo que marca la media, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Aquí pueden estar pasando dos cosas. Una, que la memoria meteorológica sea muy corta y que nosotros nos estemos haciendo más viejos. Que seguro, que también. Las dos cosas además. Que también, sí, mira, es un informe climatológico del mes de enero de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a verlo porque ahí queda clarísimo cómo ha sido este mes. Y en él, pues lo que se refleja, lo vamos a ver enseguida, es que la temperatura media de Canarias, de hecho, en las dos provincias, en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, ha sido 3 décimas más cálida. Tampoco tanto, más en Las Palmas que en Tenerife, pero eso sí, está ya catalogado como cálido el mes de enero. Las precipitaciones medias, nosotros que estamos diciendo, ha llovido muchísimo, está lloviendo muchísimo, realmente está catalogado como algo normal, 34 litros por metro cuadrado. Vale. Y el año hidrológico, fíjate que va de octubre a enero, ha acumulado 95 litros por metro cuadrado, muy por debajo de la media son 160 y pico, así que muy seco, con lo cual no podemos quejarnos de que el mes de enero haya sido ni lluvioso, ni frío, ni nada de eso, porque realmente está considerado como uno de los meses más cálidos, por lo menos lo que llevamos del año. Enero ha tenido como dos fases, ¿no? El principio que fue cálido, pero la segunda parte, incluso los días de febrero sí que están siendo fresquitos. Sí. A lo mejor por eso la media no es tanto, pero los primeros días de enero prácticamente la media tenía que ser mucho mayor que estos 0,3. La verdad que sí. Vamos a ver qué viene de febrero. Vamos a ver lo siguiente, porque te voy a contar qué es lo que tenemos ahora mismo en altura. Es esto que tenemos aquí. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de una dana? Esta dana que tenemos aquí, y por el otro lado tenemos una pluma de humedad
humedad. Estas son imágenes en el canal de vapor de agua, de satélite, y vemos todos esos focos tormentosos que se ven, ¿verdad?, al noroeste. Sí. Son esos, en las últimas 10 horas, los que han dejado esas precipitaciones en forma de nieve en la isla de La Palma. Y atención a esta pluma de humedad que decíamos aquí de Fuerteventura Lanzarote, porque en las próximas horas lo que nos va a traer, enseguida lo vamos a contar, es calima y no precipitaciones. Te voy a enseñar, por ejemplo, cómo ha amanecido pues la isla, o cómo estaba anoche la isla de La Palma, el Roque de los Muchachos. Lo acabamos de ver con Magali Cáceres. Pues así nevaba. Es una imagen de José Francisco, operador del Gran Tecán. Así nevaba justamente en el observatorio del Roque de los Muchachos. Es, digamos, la nevada con fundamento, de las últimas 3 que han caído, la nevada con fundamento, 15 centímetros de nieve. No es de extrañar que la carretera esté cortada. La cota de nieve aquí estaba en 2000, pero es que nevó incluso en el Reventón, a unos 1600 metros. Esa es la imagen de La Palma, pero también ha nevado, fíjate, Antonio, en Gran Canaria. Muy poco. Aguanieve, mezclado con granizo también, y un poquito de nieve se ve en algunas zonas, o se veían a primera hora de la mañana, justamente en esa carretera que va al Pico de las Nieves, al Pozo de las Nieves. En esta otra imagen también, el nevero al fondo, que el nevero era lo que se utilizaba para acumular esa nieve que se convirtiera en hielo y llevarlo a la ciudad para conservar las cosas. Pues ahí lo vemos, ese kilómetro cero. Las carreteras, como acabamos de confirmar con nuestro compañero en el directo, están abiertas completamente, con lo cual... Esas cotas que tú decías, si en La Palma nevó en torno a los 2000, claro, pues aquí en Gran Canaria alcanza, ¿no? Porque la cota de la sin embargo en Tenerife no. Ahora te explicaré por qué, Vamos a ver, si quieres, la previsión, que es lo que vamos a tener durante los próximos días, el fin de semana. Tenemos esa borrasca que se nos va a ir, la acabamos de ver en la imagen de satélite, ahí la tenemos, en borrasca, que se nos va a ir disipando, formada por ese aire frío en altura, poca cosa. Esa pluma que también se va hiriendo, pero todavía nos queda inestabilidad, Antonio, ¿vale? Nos queda inestabilidad en La Palma, en el Hierro, en La Gomera y en el sur de Tenerife. Desde esta tarde, desde las 8 de esta tarde hasta mañana por la mañana en Tenerife, y durante la madrugada en las Islas Occidentales. ¿Por qué? Porque podría seguir lloviendo con intensidad, 15 litros por metro cuadrado en una hora. Y ya de cara al fin de semana, aviso amarillo de nuevo en Fuerteventura, en Lanzarote, por la calima. Mira, las próximas horas, ahí tenemos ese giro de la borrasca, poca cosa. Y fíjate cómo va subiendo la temperatura, que tú de esto sabes, va subiendo la temperatura, y porque va a entrar ese aire cálido, un poco más cálido del sureste, y va a hacer que suban las temperaturas durante el próximo fin de semana. Vamos a ver si nos da tiempo las precipitaciones, porque ahí vamos a ver cómo todavía va a seguir lloviendo, lo decíamos, sobre todo en las islas occidentales, también en las islas orientales menos, pero durante la jornada de mañana, sábado por la tarde, ya todo esto se va a ir reduciendo, y se reduce completamente tanto las precipitaciones como la visibilidad. Por eso, de cara a mañana por la tarde, ya entra la calima Fuerteventura Lanzarote, aunque durante buena parte del día pues caigan precipitaciones por el sur de las islas. Y ya el domingo pues ambiente bastante tranquilo. Los que quieran hacer planes, que los hagan para el domingo, porque desde luego vamos a tener un día bastante más tranquilo de lo que hemos tenido. Eso sí, visibilidad por menor de 3.000 metros, se va a reducir a 3.000 metros en Fuerteventura y en Lanzarote. De resto, temperaturas sin cambio, un pelín más altas y ambiente bastante más tranquilo de lo que hemos tenido. Pero bueno, en estos 3 días un cóctel interesante, incluso con la calima que llega. Muchas gracias, Emilia. Gracias. Nos vamos a despedir además, pues precisamente con las imágenes de esta cumbre que acabamos de ver de la isla de Gran Canaria, donde ha caído, pues como nos contaba Emilia González, algo de nieve, también agua nieve, y fíjense cómo sigue esa estampa cubierta de blanco y también con esas dificultades para la visibilidad. Esto no es calima, esto es esas nubes, esa niebla que se genera en puntos altos de las islas. Con esta imagen lo dejamos por hoy. Volvemos el lunes. Buen fin de semana. Adiós.